Dios les siga bendiciendo. Muy buenos días. Tengan cada uno de ustedes. Nos ha visto el poder ver sus rostros, del poder estar una vez más con ustedes, esperando que traigas el deseo de que Dios te bendiga esta mañana. Que Dios sea el que trate contigo, el que trate conmigo, que a lo largo de esta semana tú estés agradecido con Dios por todas sus misericordias que ha hecho en nuestra vida. Y hoy vamos a seguir hablando de aquel ser maravilloso que si tú lo conoces, que si tú lo tienes en tu vida, realmente vas a ver las cosas de diferente manera. Realmente tú vas a ver que te has acercado a un Dios poderoso, a un Dios que todo lo puede. Y hace 8 días veíamos un mensaje acerca de la fe. No pierdas la fe, era el título del mensaje. Veíamos cómo la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Él, crea que le hay. Si tú te estás acercando a Dios, no te estás acercando a un grupo religioso, te estás acercando a un Dios que todo lo puede. En cualquiera de tus necesidades, en cualquier cosa que tú tengas en tu vida, ahí va a estar Dios, siempre y cuando le creas. Creas que Él puede hacer las cosas. Ya vimos que fe es una aprobación a una verdad. Tú la puedes encontrar en el diccionario simplemente de esa manera, o tener confianza en alguien. Pero lo que a nosotros nos interesa es esa fe que salva. Esa fe que es la total confianza del hombre en Dios. De esa es la que estamos hablando, de esa es la que queremos hablarte hoy. ¿Sí? Porque ya mencionábamos requisitos para esperar la promesa de parte de Dios. Mencionábamos cómo la venida de Cristo, algunos la tienen por tardanza. Mencionábamos también que el justo vivirá por fe. Pero también que hay un peligro, que ese justo puede retroceder. Que aun cuando ya estás en el camino, si tú no tienes paciencia para caminar esta carrera, que es el cristianismo, si no nos esforzamos, podemos caer, podemos apartarnos de este camino. Pero la palabra de Dios nos animaba y decía, nosotros no somos de los que retroceden. Tú y yo no somos de los que retroceden. Si has mirado a Jesús, si realmente tienes fe para llegar hasta el final, ¿sí? Si realmente crees lo que es la fe. Es que la esperanza del cristiano. ¿Qué esperas para tu vida como cristiano? Porque la palabra de Dios dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué esperas tú para tu vida? ¿Sí? Lógico, creo que estamos esperando todos estar con Dios un día. ¿Sí? ¿Qué esperas para la gente que te rodea? Yo creo que el anhelo más grande de cada uno de nosotros es de que conozcan a Dios. Y no únicamente tus familiares, sino tus vecinos, tus amigos, todos, que llegaran a ese conocimiento pleno de Dios. Pero también la fe te lleva a creer que todos tus problemas van a ser solucionados. Todas tus luchas, tus pruebas, también aquello que te está estorbando para un caminar libre delante de Dios. ¿Qué esperas? Esperas ver también conversiones milagrosas, decíamos, sanidades en tu propia vida o en la vida de un familiar. Esperas terminar tus proyectos. Y a lo mejor tú ya los estás mirando, terminar esa carrera que tanto te has esforzado en llevar. ¿Sí? Pero también que tanto
cuántos proyectos espirituales tienes. Decíamos que la fe no se basa nada más en algo como una fábula, sino en un hecho real, en algo que tú debes de experimentar en tu propia vida. La fe es más que creer solamente. Es hacer la voluntad de Dios, es caminar como Él anduvo. Si te mueves por fe, la fe es el impacto, ¿sí?, de la gracia de Dios en nuestra vida. Es el favor inmerecido de Dios para nosotros. Todos estos puntos los veíamos hace 8 días, pero acabábamos con un versículo. Allá en Hebreos 12, vamos a Hebreos 12. Hoy vamos a meditar en este pasaje, Hebreos 12, 1 y 2. Pues a lo mejor ya muchos lo conocemos de memoria. No sé si tú has estado en algunos grupos religiosos, de memoria se lo sabían. Antes en algunas iglesias pentecostales, al final de cada servicio se recitan textos, a veces persona por persona, a veces un texto para toda la iglesia, y muchos de estos textos los recitamos. Bueno, en lo personal lo hicimos, no sé tú, pero ¿qué tanto hemos meditado realmente en ellos? O sea, ¿qué tanto los hemos leído, nos lo aprendemos, pero hemos profundizado en esta palabra? ¿Sí? Y decíamos, el versículo 1, dice la palabra de Dios: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, hemos leído tu palabra, amado Dios. Ahora, Señor, ayúdanos a profundizar en ella, Dios. Padre, habla tú, Señor. Sé tú, Dios, ministrando a tu iglesia, Dios. Sé tú hablando a nuestras vidas, amado Dios, empezando por la de un servidor, Dios. Padre, porque necesitamos a cada día, Señor, que tú nos instruyas, que tú nos capacites, que tú nos bendigas, amado Dios. Padre, quita todo estorbo de la mente, de los corazones, de los que estamos aquí en este lugar, Señor, y permítenos, Dios, concentrarnos en tu palabra, Dios. Haz a un lado cualquier cansancio, Señor, que traigamos, Dios, cualquier ansiedad, Dios, Padre, y sé tú, Señor, a través del Espíritu, tratando personalmente con cada uno, Dios. Ayúdanos esta mañana, Señor, a entender el propósito de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Y pues a lo mejor si lo leemos de esta manera, si lo vemos de esta manera, estos dos versículos, a lo mejor no los vamos a entender mucho. Pero pudiéramos preguntarnos, ¿por qué poner los ojos en Cristo Jesús? Porque la palabra de Dios dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Ahora, si para entender este pasaje necesitamos retroceder un poquito, unos versículos antes retroceder, nada más para darle una introducción a estos textos, ¿sí? Y podemos ver que el versículo 11 nos está hablando de unos personajes que tuvieron mucha fe en Dios,
personajes del Antiguo Testamento y que la Escritura nos da testimonio de que permanecieron en esa fe, en esa confianza en Cristo Jesús. Y te habla de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Moisés, de Josué. Te está hablando de todos estos hombres que fueron instrumentos en las manos de Dios para la bendición del pueblo de Israel, para sacarlos de esclavitud, para llevarlos a la tierra prometida. Y te da testimonio a través de varios versículos, ¿sí? Pero también te habla de otros que sufrieron vituperios, azotes, prisiones, cárceles, dice la palabra, ¿sí? Te habla cómo fueron escarnio, fueron escarnecidos estos que pusieron su confianza en Dios, ¿sí? Cómo fueron apedreados, dice. Y tú puedes ver profetas como el propio Zacarías, cómo fue muerto entre el santuario y el altar. Ahí fue muerto el profeta Zacarías. ¿Cómo fueron aserrados? ¿Cómo fue el profeta Isaías partido en dos por una sierra? ¿Sí? ¿Cómo fueron puestos a prueba? Esa fe que habían puesto en Dios, esa confianza que habían puesto en Dios, la pusieron a prueba. ¿Sí? Y a muchos de estos varones de Dios les decían: niega a Dios y vas a tener muchas cosas. ¿Sí? ¿Cómo fueron muertos a filo de espada muchísima gente? ¿Por qué? Por poner su confianza en Dios. ¿Sí? Como mucha gente anduvieron huyendo de acá para allá, anduvieron en muchos lugares, andaban en el monte cubiertos con pieles, ¿sí? Aunque estos se hubieran negado a Dios, hubieran vivido en palacios de príncipes, a lo mejor como servidores nada más, pero hubieran estado en palacios, pero no quisieron negar a Dios. No quisieron apartarse de Dios, ¿sí? Entonces todos ellos sufrieron pobreza, ¿sí? Y a veces ni para vestirse tenían, solamente se cubrían con pieles de animales, sus propios cuerpos. Pero prefirieron pobreza, privaciones, persecuciones, con tal de no negar a Dios. De esa fe nos viene hablando este pasaje, ¿sí? De esa fe que estas personas tuvieron, ¿sí? Los desterraban, se iban ellos al desierto, a los desiertos, fuera de sus hogares. Preferían separarse de sus familias, dejar todo atrás, con tal de no negar a Dios. Muchas veces eran buscados, eran cazados como animales, todos estos varones de Dios. Eran excluidos de su propia sociedad, pero no negaron a Dios. Allí estaban firmes en lo que habían creído. Sabían una cosa: aquel que les había prometido llevarlos hasta el final iba a cumplir, como hasta ahora a ti te ha prometido llevarte hasta el final. A cada uno creo que nos ha prometido, ¿sí? Pero llega a un punto esta palabra, y dice la palabra de Dios que todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio de la fe, mediante la fe, dice, no recibieron lo prometido. A ver, si podemos entender este versículo. Todos estos que sufrieron, que fueron muertos, muchos de ellos, aunque alcanzaron buen testimonio delante de la gente de aquel tiempo y aún delante de los que hemos leído sus historias, no recibieron lo prometido. Porque ¿sabes qué? Ellos estaban esperando al Mesías prometido. Aquellos estaban esperando al libertador y nunca lo pudieron ver. Nunca pudieron ver eso en su vida. No recibieron lo prometido. ¿Por qué? Murieron antes.
antes de que el Mesías llegara, antes de que el Mesías viniera. ¿Sí? Este Mesías tan esperado por ellos. Habían escuchado de él que iba a llegar y no lo pudieron ver con sus propios ojos. ¿Sí? Pero dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. O sea, a ver, ¿cómo? Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para ti y para mí. Dios estaba proveyendo algo mejor que esto que les había pasado. Ellos habían esperado en un Mesías y no lo habían visto. Y dice, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Es difícil de entender estos versículos, sí son difíciles de entender. Pero algo mejor para nosotros es que nosotros sí podemos ver la obra redentora a través de las Escrituras. Es que nosotros sí tenemos un ayudador que viene a ser el Espíritu Santo. Ellos no lo tenían. Y por eso ellos no alcanzaron lo prometido. ¿Y qué pasa? Sí están esperando en aquella promesa de la resurrección de Dios. Sí fueron salvos, porque la fe los llevó a esa salvación, pero aún no han resucitado. ¿Por qué? Porque tú y yo todavía Dios no nos ha llamado. Todavía Dios no ha venido por su iglesia. ¿Sí? Entonces, ellos van a resucitar cuando Cristo venga por su pueblo, dice el Escritor. Entonces, ellos, dice que los primeros en resucitar van a ser ellos. Y tú y yo, si Dios lo permite, vamos a ser transformados para estar juntamente con ellos. Ahí está el cumplimiento de su promesa. Ellos vivieron el otro lado de la cruz. Tú y yo estamos viviendo bajo la gloria de la cruz de Jesús. Eso es lo que debes entender. Ahora, ¿cómo comparar tu caminar cristiano con el de estos personajes? Porque creo que ni tú ni yo hemos pasado. Entonces, ya viendo lo que había acontecido, lo que el escritor de los Hebreos está mencionando en estos versículos, ahora sí te dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, porque ellos, si tú no escuchas la voz de Dios, si tú no pones los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, estos que murieron antes que tú y que yo, un día van a poner el dedo delante de ti. Y te van a decir, nosotros creímos sin haber visto, y tú viendo no creíste. Porque nosotros ya vemos la obra redentora de Jesús. Ya la Escritura te la narra paso a paso. Y ellos nada más por fe se movían. Es pues la fe, la esperanza. En esa esperanza ellos murieron. Pero tú y yo no, vemos la obra redentora de Jesús en muchas vidas de los aquí presentes. Vemos la obra redentora en la Escritura. Entonces, ¿qué dice? Tan grande nube de testigos, despójate. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Despojémonos. Te está hablando a ti y a mí. Teniendo estos testigos. ¿Sí? Despójate de todo peso. De todo aquello que pareciera insignificante ante tus ojos o ante los ojos de la gente. O de aquellas cosas que a lo mejor dices, es que son exagerados. Es que esto, los hermanos luego le exageran mucho. Pero hermano, a veces esas pequeñas cosas no te dejan avanzar, no te dejan caminar conforme a la voluntad de Dios. No dice la Escritura que poca levadura
lengua toda la masa. Despójate de eso que te está estorbando, ¿sí? Y pueden ser posesiones, alguna posesión que tengas material y que no la quieres soltar, ¿sí? O aquel vínculo familiar que te atrae mucho, que dices, yo por mi esposo, por mi familia, doy todo, a una costa de desobedecer a Dios. O es que en mi hogar tengo muchas comunidades, ¿cómo puedo dejarlas? Tú ponlo en balance. ¿Sí? Tú pon eso que te está estorbando. Pecados que nos asedian, dice, ese pecado que nos está asediando, ahí está. ¿Qué le dijeron a Esaú? ¿El pecado? Está a la puerta. Pero solamente tú puedes gobernar sobre él. Pero ahí en tu vida está. No fue Esaú, perdón, fue a Caín el que le dijo Dios. El pecado está a la puerta, pero con todo tú te vas a enseñorear de él. Tú vas a mandar sobre él. Dice la palabra, despójate de todo peso y del pecado que te está asediando. En cualquier forma, en este tiempo tan peligroso, en esta tierra en la cual nos tocó vivir, el pecado apenas sales a la puerta de tu casa y ya te está asediando. ¿Sí? Pero mayormente aquí se está refiriendo al pecado de esa de incredulidad, de no creerle a Dios, de tú no creer en lo que Dios te habla a través de su palabra, ¿sí? De no confiar plenamente en las promesas de Dios y descansar en esas promesas que Dios te da. Descansar en que la vida de fe lleva la victoria, hermano. Si tú no confías en eso, si tú no confías en que es palabra de Dios la que tú lees, con la que tú te alimentas, ¿cómo te va a dar Dios la victoria? Aquí dice la palabra de Dios en el versículo 2, puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús. ¿Por qué tienes que poner los ojos en Cristo? Era la pregunta de un principio. Porque Él es el pionero, Él es autor y consumador. Él fue el primero que vivió por fe, hermano y hermana. Él fue el primero en que confió en lo que Dios le había mandado hacer en esta tierra. Él te mostró a ti y a mí cómo se vive por fe. Él no solo empezó la carrera, hermano. Él no solo la empezó, sino que la terminó victorioso. Y aunque a través de esa carrera, de ese caminar en esta tierra, que la empezó allá en Belén, donde nació, allá fue donde, en esa pequeña aldea donde él nació, y luego tuvo que pasar por el huerto de Getsemaní, y siguió avanzando y tuvo que llegar al Calvario, y tuvo que hacer una escala en el sepulcro. Y de ahí alcanzar la victoria en el cielo. Fue la carrera que él tuvo que hacer en esta tierra. Pero a pesar de todo lo que aconteció en su vida, a pesar de todas las circunstancias que estaban a su alrededor, todo lo que él sufrió, en ningún momento él miró hacia atrás, él vaciló. Por el contrario, cuando más necesitado estaba, alzó los ojos al cielo. Y le dijo al Señor, a su Padre, pase de mí esta copa, pero hágase tu voluntad. Se estaba moviendo por fin. Él sabía que tenía que hacer esto, tenía que acontecer en su vida. Por eso la pregunta, ¿por qué poner los ojos en Cristo Jesús? ¿Por qué hacerlo?
Y tenemos muchas razones. Hoy vamos a ver algunas nada más. Algunas de estas razones por qué poner los ojos en Cristo Jesús. Primero, pues porque es el autor y consumador de la fe, ¿verdad? Pero también las Escrituras nos dicen por qué hacerlo. Juan 10:30. Juan capítulo 10, en su versículo 30. Mira, aquí los judíos le estaban preguntando, cuando estaban reunidos allí en la fiesta, le estaban preguntando que si realmente Él era Dios, que si realmente Él era el Mesías. Dice, pues ya dímonos. Y aquí en el versículo 30 dice, yo y el Padre, uno somos. Ahí está la grandeza de Cristo, el Hijo de Dios, hecho hombre. Yo y el Padre, uno somos. Por esto, porque te estás acercando a Dios, si tú pones los ojos en Jesús, estás poniendo los ojos en el Dios del universo. Porque Jesús y el Padre, uno son. Ahora, si tú no crees que Jesús es Dios, como algunas denominaciones lo hacen, pues ya empezamos con la incredulidad de nuestra vida. Claramente, el Señor Jesús, yo y el Padre, uno somos. Ahí está una de las razones por qué tú debes de poner los ojos en el autor y consumador de la fe. Mateo 3, 1 al 7. 3:17, perdón. Porque no únicamente testificaba Cristo de Él mismo, no únicamente Él decía que era Dios. Aquí vamos a ver Mateo 3:17. Mateo 3:17. Cuando el Señor Jesús fue bautizado por Juan, dice que enseguida se escuchó una voz, y una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Padre Celestial da testimonio de la vida de Jesús. Una razón más por la cual tú debes poner los ojos en el autor y consumador de la fe. Pero vamos más. Primera de Timoteo 2, 5 y 6. Si no creemos que el único medio para conocer a Dios y el único medio que tenemos en esta tierra es a través del Hijo de Dios, 2, 5 y 6. Dice la palabra de Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo el rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Esta es una de las mayores razones por las cuales tú y yo tenemos que poner los ojos en Cristo Jesús. No hay otro camino, no hay otro medio, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Nadie más en
en las diferentes historias de las religiones, puede decirse de Él como de Cristo Jesús. Nadie más la Escritura puede decir, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Todos aquellos que decían ser enviados de Dios están muertos. Todos aquellos que vinieron a formar grandes religiones en el mundo y que hoy se cuentan por millones y millones, ninguno de ellos la Escritura testifica y dice que es el único mediador. La Escritura también nos habla que el único camino es Cristo Jesús. Razón por la cual tú debes de poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Sí. Ahora, ¿qué vino a hacer a esta tierra? Ese es el único medio que Dios envió, pero traía un propósito. Vamos a Lucas 2:11. Traía un propósito muy claro en su vida y él desde un principio lo supo. Él desde un principio sabía para qué era enviado. Lucas 2:11. Dice la palabra, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. La principal misión de Jesús en esta tierra era para salvarte a ti y salvarme a mí. Traía ese propósito, ser nuestro Salvador, ser el Salvador de esta humanidad, ser el Salvador de esta tierra. Ahora la cumplió cabalmente. Aunque tú y yo no lo merecíamos, aunque tú y yo estábamos bien apartados, y tú nunca, a lo mejor te fuiste capaz de voltear hacia Él. Mira lo que dice la Escritura, Lucas 19:10. Él vino a buscarte. Él vino a buscarme. Lucas 19:10. Mayor razón por la que tú y yo tenemos que depositar toda nuestra fe, toda nuestra confianza en Cristo Jesús, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No sé si tú eres de los que naciste en cuna evangélica y que muchos dicen por ahí que a lo mejor luego se salieron de esa cuna, pero no, en lo personal, cuando más perdidos estábamos, cuando no nos acordábamos de Dios, Él nos fue a buscar hasta donde estábamos. Él metió su mano ahí en esa podredumbre donde estábamos y nos sacó. Estábamos perdidos. Y por la misericordia de Dios, hoy nos encontramos en pie. Por su pura bondad, por su puro favor inmerecido, porque no lo merecemos. No habíamos hecho mérito, pero Él vino a cumplir cabalmente esa misión para la cual fue enviado. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y tú y yo, y la mayoría de los que estamos aquí, estamos perdidos. ¿Por qué no poner tus ojos en Cristo Jesús? ¿Por qué no depositar toda la confianza en Él? Una de sus misiones fue, no venía a condenarte, que no lo merecíamos. Lo merecíamos en la condición en que llevábamos nuestra vida, en que tú llevabas tu vida, alejado de Dios, perdido en este mundo. ¿Merecías bondad? ¿Merecías el favor inmerecido de Dios? Pues no. ¿Qué merecíamos? Que nos condenara el mismo Señor Jesús. Mas, sin embargo, la Escritura dice que Él no vino a condenar.
Juan 3:17. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, que bien merecido lo teníamos, tú y yo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Qué es lo que te pide Dios? Confía en mí. Pon tus ojos en el autor y consumador de la fe. Eso es lo único que Dios te está pidiendo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero no nos engañemos. Bueno, entonces vamos a seguir viviendo como hasta ahora, a lo mejor sin creerle totalmente a Dios, sin creer en la palabra de Dios. Vamos a seguir como vamos. Vamos a seguir en nuestro acomodamiento. Vamos a seguir ahí caminando como que sí queremos, pero conforme a nuestra voluntad. ¿No? Está bien que veas estos versículos. Dices, bueno, si no vino para condenar al mundo, sino para salvarlo, pues voy a esperar hasta que me salve. ¿No? El versículo siguiente dice, el que en él cree, no es condenado. O sea, si tú ya depositaste tu confianza en él, si ya pusiste tus ojos en el autor y consumador de la fe, pues da gloria a Dios, no es condenado, no eres condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahí está la respuesta, que si puedes seguir viviendo con esa pasividad ahí como queriendo hacer y no haciendo nada. No, hermano. Si no le crees a Dios, la palabra es bien clara. Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La Escritura dice que no para siempre contenderá el Espíritu de Dios contigo. No para siempre el Espíritu de Dios va a estar redarguyéndote, mostrándote. No. Va a llegar el momento en que el Espíritu de Dios se va a apartar de tu vida. Y por no haberle creído a Dios que en varias ocasiones a través de tu lectura te está diciendo, confía en mí, yo te voy a llevar hasta el final. Él dice que Él pone el querer como el hacer. Él es el que está tratando con cada uno. Ahora, ¿qué ha hecho Dios en nuestra vida? ¿Qué ha hecho en tu vida? Porque es cierto, ya vimos que Él es Dios, ya vimos que Él es el único mediador, pero ¿qué ha traído a nuestra vida? ¿Qué trae a la vida de la gente? La Escritura dice que arrepentimiento y perdón. Con ese mensaje venía el Señor Jesús. No como en algunos lugares, pues acepta a Jesús y ya eres salvo. No, tienes que seguir lo que la Escritura te dice. Y la Escritura dice que el primer mensaje de Jesús fue: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Que te dice: cambia tu rumbo de vivir porque está cerca de ti el reino. Y aquellos religiosos: ¿y cuándo vamos a ver el reino? ¿Y dónde está el reino? Pudieras preguntarte. El Señor Jesús, Él mismo les contestaba: el reino de Dios está en medio de ustedes. Conforme tú vayas confiando en Dios, tú vas a dejar ver a través de tu vida la voluntad de Dios. A través de tu vida, cómo tú te esfuerzas en hacer la voluntad de Dios. Y la gente lo va a ver.
Y la gente va a ver que el reino de Dios ahí está en medio de él. Vamos a Hechos 5, 31 y 32. Por eso les mencionaba en versículos pasados que el que tú depositas tu fe, tu confianza en Dios, no es una mera emoción, no es nada más, pues hoy a lo mejor escuché algo bonito y hoy voy a confiar en Dios y ya mañana pues a ver cómo nos va. No es por emociones, es un vivir diariamente, el vivir bajo la alianza de Dios. Es que sales de este lugar y vas a seguir viviendo bajo la mirada de Cristo Jesús. Es que te vas a vivir de donde vengas y ahí también está Dios. Si tú no tienes muy presente esto en tu vida, ¿sí? Entonces, ¿qué venía diciendo el Señor Jesús? La misma gente hablaba del mensaje que traía Cristo Jesús. Aquí en Hechos 5:31 antes le estaban preguntando a Pedro, estaban preguntándole, dice, ya les dijimos que no hablen de Jesús aquí en nuestra ciudad, en nuestro lugar, no hablen. Y más sin embargo ya lo llenaron de todo el evangelio de Cristo aquí en este lugar, ¿sí? Y Pedro, en lugar de acobardarse, en lugar de tratar de mediar con ellos, ¿qué les dice? Pues es que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario que Él predicara, que Él hablara, que era necesario que voltearan a ver a la cruz, que era necesario que depositaran su fe, su confianza en Cristo Jesús. Dice, es necesario antes obedecer a Dios que a ustedes. Dice, porque ustedes, dice, sus descendientes, fueron los que mataron a Cristo Jesús. En lugar de acobardarse, les estaba echando en cara lo que habían hecho. ¿Sí? Ahora dice, ustedes que mataron, sus padres que mataron a Cristo Jesús, dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. A este que ustedes mataron, dice. El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, le estaba hablando a esta gente. Dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Porque Él había vivido esos momentos. Él había estado. Dice, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Pero ¿qué decía en el primer versículo? Dice, ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel, ¿qué? Arrepentimiento y perdón. O sea, dice, si no se arrepienten de esto que ustedes hicieron, de esto que hicieron sus padres, sus descendientes, si no hay un arrepentimiento, si ustedes no voltean a poner los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, no va a servir nada de lo que ustedes hagan. Arrepentimiento y perdón de pecados era el mensaje de Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál es el mensaje para ti y para mí? La pregunta era, ¿por qué poner los ojos en Cristo Jesús? Y tú puedes ver todo lo que la Escritura habla de las razones por qué tú tienes que depositar tu fe y tu confianza en Él. Pero aún con todo y esto, tú puedes decir, ¿sí deposito mi confianza en Dios o no lo hago? Y mira lo que el apóstol Pablo decía, aún a pesar de tener un encuentro con Cristo Jesús,
aún de que él fue uno de los siervos más usados por Dios en esa iglesia primitiva. A mucha gente le decía esto. Mira, vamos a 1 de Timoteo 1:15. Y hoy, con todo lo que pudiéramos estar mirando a través de las Escrituras, con todo lo que tú pudieras estar escuchando, y a lo mejor alguna palabra te ha llegado, dice la Escritura, decía el apóstol Pablo, él hacía suyas estas palabras. Él decía, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Y hoy te lo digo, esta palabra es fiel y digna, porque hemos abierto la Escritura, de ser recibida por todos los que estamos aquí. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y ahí tú puedes incluirte si eras o nunca fuiste pecador. ¿Sí? Y tú puedes decir lo último, de los cuales yo soy el primero. Fíjate cómo el apóstol Pablo, a pesar de todo lo que Dios lo había usado, él sabía una cosa: él había sido un grande pecador delante de Dios. Y él se sentía ser el primer pecador. Pero también sabía algo bien cierto y bien real en su vida: que la palabra que él hablaba era fiel, era digna de ser recibida por todos. Por esta razón, tú y yo necesitamos poner los ojos en Cristo Jesús. No mirando formas, a lo mejor no queriendo adoptar moldes. Y si algún molde quisieras adoptar, si algún ejemplo pudieras adoptar en tu vida, mira el ejemplo que Cristo Jesús dejó en esta tierra, en su caminar por este mundo. Ahí está la seguridad de que Él te va a llevar hasta el final. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Vamos a meditar un momento, hermano, hermana, en esta palabra. ¿Por qué poner los ojos en Cristo Jesús? Padre, veíamos cómo, Señor Jesús, muchos siervos tuyos que depositaron su confianza en ti, a pesar de los sufrimientos, a pesar de toda la tribulación que vino a sus vidas, no retrocedieron, Señor. Permanecieron fieles a ti. Hoy hemos podido ver a través de tu palabra que nos dices, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Padre, ayúdanos a depositar toda nuestra confianza en ti, Señor. Padre, tú nos dices que esta palabra es fiel y digna de ser recibido por cada uno de los que estamos aquí presentes, Dios. Hazla una realidad de nuestra vida, Señor. Padre, ayúdanos a entender que el único mediador eres tú, Señor, para llegar al Padre. Padre, porque tú ya hiciste la obra redentora, amado Dios. Solo ayúdanos
a poner nuestros ojos en ti, amado Dios. Solo ayúdanos, Dios, a ser fieles a tu llamado, a ser fieles a ti, amado Dios. Es cierto, a lo mejor nos falta mucho, Señor, para poder igualar, Señor, para poder comparar nuestra vida, Señor, a estos fieles, a estos siervos, Dios, que nos das testimonio a través de tu Escritura. Padre, pero si tú has prometido llevarnos hasta el final, Señor, Padre, no permitas, oh Dios, que ninguno de los que están aquí, Señor, nos vayamos a apartar de ti, Señor. Ayúdanos, Dios. Escudriña nuestras vidas, Dios. Padre, si hay algo, Señor, que aún impida nuestro caminar, Señor, sé tú a través del Espíritu Santo, Señor, poniéndolo delante de nosotros, Dios, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra conciencia, Señor, y agrándalo, Señor, para que podamos hacerlo a un lado, Señor. O más bien para arrepentirnos, Dios, y continuar, Señor, el caminar que tú ya has trazado, Dios. Guíanos, Dios, y ayúdanos a llegar hasta el final, Padre. Amén, Señor. Te damos gracias porque pues eres muy paciente, Señor. Eres infinitamente bueno con cada uno de nosotros, Dios. Tú conoces nuestra naturaleza humana, Señor. Tú conoces que a pesar de todo lo que hemos vivido y hemos visto humanos con nuestras vidas, en ocasiones pues llegamos a dudar, Señor. Ayúdanos a tener una fe que no sea una fe intelectual, Jesús. Ayúdanos a tener una fe pues que sea una confianza completa, absoluta y total en ti, Jesús. Somos capaces de confiar en un mecánico para brindarle y poner en sus manos nuestras vidas, al poner en sus manos nuestro automóvil. Somos capaces de confiar en un chofer de una pecera, de una combi, que no sabemos si durmió o bebió el día anterior. Ponemos nuestras vidas en sus manos. Y un médico de los que llegan a abrir nuestro abdomen, nuestro tórax, en una parte de nuestro cuerpo. Confiamos totalmente porque vemos su oficina llena de diplomas, de cursos en el extranjero, quizá. ¿Cómo no confiar en ti, Señor? Que eres el médico de nuestra alma, Señor. Que eres el sanador de la misma, Jesús. Que eres el libertador de esa alma nuestra, Jesús. Por eso queremos fijar nuestros ojos en ti, Jesús. Fija tus ojos en Cristo, lleno de gracia y de amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Fija tus ojos en Cristo, lleno de gracia y de amor, y lo terrenal sin valor será
la luz del glorioso Jesús, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. No está la gloria, la sabiduría, no está la gloria en el poder, no está la gloria en la riqueza, mas mi gloria es conocerte a ti. No está la gloria, la sabiduría, no está la gloria en el poder. No está la gloria en la riqueza, mas mi gloria es conocerte a ti, pues solo tú eres santo, Señor. El adorno de mi vida, tú eres santo, Señor. El dueño de mi vida, tú eres santo, Señor. Creador, Redentor, mi gloria es conocerte a ti. Creador, Redentor, mi gloria es conocerte a ti. Gloria es conocerte a ti. Mi gloria es conocerte a ti. Amén, Señor, porque para los que hemos creído tú eres precioso, Señor. Y hemos decidido con nuestros labios, pero también con nuestra vida, darte la alabanza y la gloria, Señor. Que todos los aquí presentes podamos dar ese paso, a tomar esa decisión, a firmarla, Señor, renovar el compromiso, Jesús. Con mis labios y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, bendito Señor. Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí. Porque tú has sido precioso para mí, te alabo, bendito Señor. Te alabo, te alabo, te alabo, bendito Señor. Te alabo, te alabo, te alabo, bendito Señor. Te alabo, te alabo, te alabo, bendito Señor. Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí. Porque tú has sido precioso para mí, te alabo, bendito Señor. Te alabo, te alabo, te alabo, bendito Señor. Te alabo, te alabo, te alabo, bendito Señor. Te alabo, bendito Señor. Te alabo, bendito Señor. Alabo a Dios, le digo que le amo.
que le amo, alabo a Dios. Cierro mis ojos y alzo mis manos hacia Él, siento su espíritu dentro de mí, cierro mis ojos y alzo mis manos hacia Él, siento su espíritu dentro de mí. Ahora vamos a decir a la persona que está ahí a nuestro lado: alaba a Dios, dile que le ama, dile que le ama, alaba a Dios. Cierra tus ojos y alza tus manos hacia Él, siente su espíritu dentro de ti, cierra tus ojos y alza tus manos hacia Él, siente su espíritu dentro de ti, cierra tus ojos y alza tus manos hacia Él, siente su espíritu dentro de ti. Dentro de ti. Porque el Señor te dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Y también te dice: porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente hay uno, Jesucristo hombre. Solamente Él es el camino, Él es la verdad, solamente Él es la puerta, Él es todo, Él es nuestro todo, Él es nuestra razón de vivir. Nosotros la razón de vivir cuando no la teníamos, cuando todo era amargura, cuando era todo tristeza, cuando era todo dolor, cuando había riqueza quizá, pero no estaba Él, nos faltaba todo. Y a lo mejor, no sé, alguien aquí pues se quedó sin nada, pero ahora lo tiene a Él y puede darse cuenta que lo tiene todo, absolutamente todo, porque está en Jesús, porque está en el autor y el consumador de la fe. Padre, muchas gracias, Dios, porque como dijera tu siervo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Muchas gracias, Dios, por tu palabra, Señor, por la administración de tu Espíritu Santo, Señor. Padre, ahora ve con cada uno de los que estamos aquí presentes, Dios. Tú escuchaste su voz, tú escuchaste su plegaria, Dios. Solo te pido que ayudes a cada uno conforme a su necesidad, amado Dios. Padre, que todos, sin excepción alguna, en este lugar podamos poner los ojos en el autor y consumador de la fe. Muchas gracias, Dios, por este momento, Señor. Te damos en Cristo Jesús. Amén. Pues amén, hermanos, y pues Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana, 11 de la mañana, con la ayuda de Dios. Dios les siga bendiciendo.